Buenos días, hermanos y amigos. Una vez más, disfrutamos de la bondad y la gracia de Dios a nuestro favor, al permitirnos la vida y las fuerzas para rendirle el tributo y el honor que se merece. Le invito a que prepare su mente, su corazón, su alma y todo su ser a darle la gloria y el honor al único ser digno de ella, nuestro eterno, soberano Dios y Salvador. Oremos pidiendo su dirección. Padre eterno, muchas gracias. Te damos una vez más por disfrutar de lo que eres y haces. Eres digno de adoración, de alabanza, de gloria y lo reconocemos. Reconocemos que controlas nuestras vidas y las circunstancias que pasamos. Reconocemos que guardaste tu palabra para nosotros, que nos salvaste a través de Cristo Jesús. Y hoy nos permites reunirnos desde nuestras casas para llevarte este culto, Señor, ofrecerte este culto. Toma nuestras vidas, toma nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestros corazones y eleva, Señor, el tributo a ti. Dirige a quien ha de exponer tu palabra. Edifica tu iglesia a través de la exposición de tu eterna palabra y permite, Señor, que reunidos en esta mañana te demos el loor que tú mereces. Te pedimos, Señor, que controle nuestras vidas y todo nuestro ser, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón para cantar las alabanzas. Iniciamos entonando el himno número 339, Comprado con sangre por Cristo. Cristo
con el himno número 348, Pues si vivimos. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Continuamos con las alabanzas, esta vez con el himno 361, Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, Juan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz y vida hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. En la sesión de dirección divina, mis hermanos, encontramos el himno número 403, Oh Dios, revélame tu voluntad. Oh Dios,
adversidad, en medio de aflicción, en prueba y tentación, que sea mi porción tu voluntad. Quiero probar, Señor, tu voluntad, en el poder sublime de tu verdad. Por fe deseo andar, tu plenitud tomar, y en todo tiempo andar tu voluntad. Cumplas en mí, Señor, tu voluntad. Confío en ti, tu poder y gran bondad. Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en mí. Debe cumplir así tu voluntad. Amén. Es un privilegio, hermanos, leer la palabra de Dios y que usted la escuche desde sus casas. Y los que tengan la escritura sigan la lectura. Job, capítulo 1, del versículo 6 hasta terminar el primer capítulo. Dice la palabra de Dios en Job de la siguiente manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Señor nos edifique a través de su palabra. Amén.
Saludos, amados hermanos y amigos. Quiera Dios en su misericordia estarle concediendo tranquilidad y reposo a cada uno. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 1 de Job. Job capítulo 1. Y ahí en ese capítulo 1 de Job vamos a estar desarrollando la tesis de que la integridad del creyente va a ser puesta a prueba. La integridad del creyente va a ser puesta a prueba. Y esto lo vamos a desarrollar en cuatro puntos. El primero de ellos, descripción de la integridad de Job, en este caso, versículos 1 al 5. En segundo lugar, propuesta para la prueba de la integridad de Job, los versículos 6 al 12. Tercer lugar, la prueba de la integridad de Job en sí, versículos 13 al 19. Y en los versículos 20 al 22 vamos a mirar en cuarto lugar la reacción inicial a la prueba de la integridad de Job. Cuando pensamos en Job, siempre se piensa de él, de sus sufrimientos, todas las calamidades por las cuales él pasó y de la paciencia que él mantuvo en medio de esa situación, a lo menos al principio de todo lo que estaba pasando. Hay un versículo en Santiago, en el capítulo 5, que habla de Job, haciendo referencia al sufrimiento y a la paciencia. Dice el versículo 11 del capítulo 5 de Santiago: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quiero resaltar ahí esa frase: habéis visto el fin del Señor. No importa qué esté pasando con cada uno de los hijos de Dios, cualquier evento que pase con nosotros, tiene un fin, tiene una meta, un propósito de parte de Dios. Ahí dice, habéis visto el fin del Señor. Y no importa, así sea el sufrimiento, tiene un fin, una meta, un propósito en la mente de Dios. No es nada injustificable lo que está pasando con nosotros. Así sea el sufrimiento, tiene una meta, tiene un fin en el propósito de Dios. Entonces, lo que vamos es a desarrollar, haciendo un resumen de este capítulo, cómo esa integridad que se profesa o que aparentemente se está viendo es puesta a prueba, para que se evidencie si en realidad es algo genuino o es algo falso. Entonces, entramos en los versículos 1 al versículo 5, vemos el primer punto, que es la descripción de la integridad de Job. Y aquí lo que vamos a ver, a resaltar solamente, es esas áreas donde se muestra Job como un hombre íntegro. En el versículo 1 habla de la parte interna, del fuero interno de Job, su persona interna. Y se dice en el versículo 1 que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando se habla de perfecto, la referencia es a un hombre cabal, un hombre completo, que llena todas las cualidades morales que le permite desenvolverse como se debe desenvolver en la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Va a mostrar su integridad. Después se habla del término recto, y la idea de eso es que él va ceñido a las normas que están establecidas, no tiene torcido de ninguna clase. La tercera cosa que se evidencia ahí es que es temeroso de Dios. Y el énfasis de esto es que él era reverente, respetuoso, sometido a lo que él conocía de Dios, los preceptos de Dios. Él era respetuoso y sometido a ellos. Y en último lugar, el versículo 1, se habla de que él era un hombre apartado del mal. Y la idea de eso, cuando se habla de mal ahí, es toda aquella cosa que trae ruina a la persona. Y dice ahí que él era apartado, es decir, le daba la espalda a esas cosas que le traen ruina a la persona. ¿Y qué es lo que le trae ruina a la persona? El pecado, no hay otra cosa. En segundo lugar, su área familiar se evidencia en el versículo 2, que dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Después, en tercer lugar, se habla de lo que es su vida laboral y se evidencia en el versículo 3 lo que es las riquezas que él poseía. Ahí se habla de que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Es lo que dice la primera parte del versículo 3. Y ahí lo que vemos con todo eso, con toda la lana, la carne y la leche de las ovejas y la leche de las asnas y aún de las hembras de los camellos, ellos
En esta época se podía hablar de una empresa para procesar alimentos lácteos. Si pensamos en la lana de las ovejas, lo que se puede hacer con las lanas de 7,000 ovejas. Si pensamos en los camellos, que eso eran unos medios de transporte, podríamos hablar de una empresa de transporte. Si pensamos en las yuntas, 500 yuntas de bueyes, pudiéramos hablar de maquinarias para el agro en nuestros días. Esto era un hombre muy poderoso en el contexto económico. La segunda parte del versículo 3 habla en el área de su vida social y dice que él era un varón más grande que todos los orientales y habla de ese poder que él tenía. Era de renombre, él era un hombre de prestigio, de fama, un hombre reconocido y por lo tanto influyente. A él debería llegar la gente a buscar asesoría y pidiendo acompañamiento para negocios y cosas de esas, y aún en la parte espiritual de las personas. Ya en quinto lugar, lo que se habla es de la descripción de la integridad de los versículos 4 al 5 está relacionado con el área o la vida piadosa o religiosa de él. Y se muestra en el interés que él tenía de que en su hogar, su familia, siguieran las normas establecidas por Dios y que fueran buscando ser piadosos delante de Dios. Por eso se dice que él, de pronto desconociendo los pecados en que pudieran estar entrando sus hijos, dice que él, por si quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, él dice que él enviaba a santificarlo y él mismo se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio. Entonces, en estos versículos 1 al 5, lo que vemos es la descripción de la integridad de Job en todas las áreas. En su área, su fuero interno, en el área laboral, en el área social, en el área espiritual y en el área hogareña, vamos a decir, o familiar. En todas las áreas él se mostró íntegro. Y ya en los versículos, entramos al segundo punto, versículos 6 al 12. Aquí lo que encontramos es la propuesta para poner en prueba la integridad de Job. Si él es así como se presenta en los versículos anteriores, viene una propuesta para ponerlo a prueba. Y en los versículos 6 hasta el versículo 12 se hace esa propuesta. Y aquí eso es una reunión que se da en el cielo. Y lo primero que vamos a ver es el reconocimiento de la integridad de Job allá en el cielo, antes de que se presente lo que es la prueba misma o en sí de la integridad de Job. Dice en los versículos 6 al 8, ahí vemos lo que es el reconocimiento de la integridad de Job. Y vemos en primer lugar los versículos 6 y 7, lo que es la ocasión del reconocimiento de esa integridad. ¿Cuál es la ocasión? Que hubo una reunión en el cielo donde estaban los hijos de Dios y entre los cuales vino Satanás. Ahí es donde Dios le pregunta de dónde viene, Satanás le responde de andar por la tierra y de circundar alrededor de ella. Esa es la ocasión para el reconocimiento. Y en el versículo 8 viene el contenido del reconocimiento de lo que es la integridad de Job, por boca del mismo Dios. Y el versículo 8 dice así: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí hay una descripción así como se ha presentado en el versículo 1. Pero hay dos cosas que quiero resaltar que no aparecen en el versículo 1. La primera es que Dios reconoce a Job como mi siervo. Sin duda que Job estaba actuando y siendo un medio a través del cual Dios estaba obrando en la familia de Job, en las empresas de Job, en el pueblo donde Job o la ciudad donde Job estaba viviendo, y en todas las áreas Dios estaba usando a este hombre como su siervo. La segunda cosa que quiero resaltar es que ahí se dice, no hay otro como él en la tierra. Y la idea de eso es que él no es perfecto al nivel de Dios, sino que con relación a los demás hombres, Job, él tenía una moralidad firme que se evidenciaba en todas las áreas, cosas que no se veía en los demás hombres. Siendo así, pasamos al segundo, la segunda parte de lo que es la propuesta para la prueba de la integridad de Job, en los versículos 9 al 10. Y aquí vemos lo que es la provocación para la prueba de la integridad. Después que Dios hace esos halagos, versículo 8, de Job, viene la respuesta, viene entonces Job
Satanás a presentarle una provocación para que se haga una prueba de esa integridad que se está proclamando de Job. Versículos 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí lo primero que vemos es una insinuación de parte de Satanás de que Job, su integridad no es algo genuino, es algo que no es gratis. Pareciera que le están pagando para que él tenga eso. Y ya en el versículo 11 hay un reconocimiento de parte de Satanás de aquellas cosas que según su criterio son las que hacen que Job mantenga ese carácter que él está evidenciando, un carácter íntegro. Dice el versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobremanera. Aquí hay dos cosas que reconoce Satanás con respecto a los hijos de Dios o a Job en particular. Satanás reconoce que Dios cerca alrededor de los que son los suyos, los cuida a ellos y cuida lo que son de ellos, lo que es de ellos. Y eso lo tiene claro Satanás. La otra cosa que tiene claro Satanás es que al trabajo de las manos de Job dio bendición y por eso le aumentaron las cosas. Dos cosas que tiene clara Satanás. La primera, otra vez lo digo, que Dios ha acercado a los suyos y a lo que es suyo. Y Dios hace prosperar o Él trae bendición a lo que operan las manos de los que son suyos cuando están bajo control de Él, sin duda. Es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Dios nos tiene cercado. Eso lo sabe Satanás y lo entiende. Nosotros deberíamos estar convencidos de eso y estar reposados. Después ya viene entonces en el versículo 11 la propuesta en sí para la prueba de la integridad de Job. Entonces, después que Job le dice, él está ahí es porque tú les mantienes de esta manera. Viene entonces la propuesta, versículo 11. Y son dos cosas que le dice, extiende ahora tu mano. Y lo segundo, toca todo lo que tiene. Y como resultado te vas a dar cuenta que va a blasfemar en tu propia cara. Hay dos cosas aquí también que se reconoce Satanás y que debemos tener nosotros claro y firme. La primera, es Dios quien extiende su mano en contra de nosotros cuando sucede algo con nosotros. Y es Dios es el que hace que Él es el que nos toca. Y por eso Satanás reconoce, extiende ahora tu mano. Y después dice, tú toca todo lo que tiene. Porque Satanás no podía hacerlo él si Dios no le daba el permiso. Entonces, todo lo nuestro, si es tocado, o nosotros mismos si somos tocados, es porque Dios dispone que eso sea así. No porque alguien llegó arbitrariamente y lo hizo, sino porque Dios así lo diseña. En el versículo 12, ya vemos entonces lo que es el permiso para la prueba de la integridad de Job. Y allí dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y aquí vemos dos cosas. La primera, el alcance del permiso. ¿Cuál es el alcance del permiso? Todas las posesiones de Job. No era otra cosa. Hay permiso para tocar las posesiones de Job. Y en segundo lugar, el límite del permiso. La persona de Job es el límite del permiso. A Job no lo vas a tocar, a su persona. Otra cosa para resaltar aquí que tengamos claro en nuestra mente. Lo que es nuestro, lo que nosotros poseamos. Dios es el que decide quién y cuándo lo va a tocar. Eso fue lo que hizo con Satanás. Le dio permiso. Lo que él tiene, puede disponer de eso. Y la otra cosa, para que alguien nos toque a nosotros, Dios también lo va a disponer. Por eso él pone ahí, dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios pone los límites para que lo nuestro y nosotros seamos tocados. Él decide eso. Cuando somos tocados es porque Dios ha determinado que así sea. Cuando lo nuestro es tocado es porque Dios ha determinado que así sea. No es porque otro ha pasado por encima de Dios y termina tocando de manera arbitraria lo que Dios ha puesto a nuestro favor. Y así entramos entonces al tercer punto, la prueba en sí de la integridad de Job, en los versículos 13
al 19. Y aquí vamos a ver las cosas en dos aspectos. El primero, la pérdida de la posesión material. Los versículos 14 y 17 se da detalle de lo que pasó con todo eso que él contenía en su hacienda en el versículo 3. Y se habla primero en el versículo 14 y 15 de las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas y los criados que cuidaban esas yuntas de bueyes y esas asnas. Se dice ahí en el versículo 15 que vinieron los sabeos y acometieron contra esas personas que cuidaban las yuntas de bueyes y las asnas y las tomaron matando a todos los criados. Quedó uno solo para ir y dar la noticia. Después en el versículo 16 se habla de las 7,000 ovejas y los pastores que atendían esas ovejas. Dice que descendió fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y escapó uno para dar la noticia. Después se dice en el versículo 17 se habla de los camellos, de los 3,000 camellos y los criados que atendían a esos camellos. Se dice que los caldeos hicieron unos escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron los camellos y mataron a los criados. Salió uno solo vivo para ir a dar la noticia. Entonces, en el contexto de la prueba de la integridad de Job, así como Dios le dijo a Satanás, en tus manos está todo lo que él tiene, literalmente tomó todo lo que él tenía y acabó con todo lo que él tenía en el contexto de las posesiones materiales, por permiso, por licencia de Dios. En el segundo aspecto de eso es la pérdida familiar. En los versículos 18 y 19 se relata lo que pasó con los 7 hijos de Job y las 3 hijas. Se dice que estaban en una fiesta en la casa del primogénito y vino un viento del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas y murieron todos allí. Y ahí entonces tenemos lo que es la prueba en sí. Acabó con todas las posesiones materiales y aún acabó con posesión que él tenía familiar, sus 7 hijos y sus 3 hijas. Dios dio la licencia, la facultad para eso. Ya vemos entonces, en el último lugar, los versículos 20 al 22, lo que es la reacción inicial a la prueba de la integridad de Job. Y aquí vemos dos cosas. Y está relacionado con la humillación. Primero, la humillación física o externa y segundo, la humillación mental, espiritual o interna. Vemos en el versículo 20 que se dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y aquí lo que vemos es la humillación externa. Hay señales ahí de lo que es postrarse ante Dios en señal de dolor, en señal de humillación, en señal de que hay un duelo grande. Y eso era lo que hacían en la antigüedad. Rasgaban sus vestidos, se quitaban el pelo de las barbas, se quitaban el pelo de la cabeza y quedaban postrados con la frente en el suelo, humillados, reconociendo que Dios tenía facultad para hacer lo que estaba haciendo. En segundo lugar, ahí hay una humillación interna, una humillación psíquica, mental o espiritual, que se ve en el reconocimiento de 2 atributos de Dios. El primero de ellos, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay un reconocimiento de lo que es la soberanía de Dios. Dios dio y Dios quitó. Yo vine aquí en este mundo sin nada y sin nada voy a salir de él, porque así lo ha diseñado el Señor. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Y el segundo aspecto que hay ahí de reconocimiento, el versículo 22, es el reconocimiento de la sabiduría de Dios. Dice el texto, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí reconoce la sabiduría de Dios. Esto que Dios está haciendo, aunque no me gusta, aunque es doloroso, Él está actuando sabiamente. Es posible que no lo entienda, pero en su sabiduría, aun esas cosas que yo no entiendo, encajan a la perfección.
Y yo no puedo llegar a cuestionarlo porque no tengo la capacidad para entender lo que él está haciendo, pero lo acepto como tal porque él en su sabiduría no está haciendo nada malo en mi contra. Y es lo que se reconoce ahí. Con todo esto voy a concluir con algunas ideas generales para que reflexionemos nosotros. Job es un ejemplo de paciencia cuando cualquiera de nosotros estemos en cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de peso que tengamos en sí. Las pruebas que se dan van a evidenciar qué tan real son las apariencias que nosotros podemos tener de piedad, de madurez, de espiritualidad o de integridad. Eso fue lo que se evidenció ahí. Las pruebas pueden provocarnos, como pretendía Satanás, que nosotros blasfememos contra Dios, o pueden evidenciar que nosotros nos fortalezcamos y nos cimentemos más en el Señor. Job pasó de la noche a la mañana de ser el hombre más rico de esa región al ser uno de los más necesitados. Job mostró signos de tristeza, de dolor, y él lo hizo ante quien debería hacerlo, ante aquel que le podía dar consuelo, Dios. Y por eso dice, Dios dio y Dios quitó. Y él no llegó descontrolado a hacer eso, sino que llegó humillado, postrado delante de Dios, reconociendo lo que estás haciendo está bien porque tú lo estás haciendo así, yo no lo entienda. Satanás pretendía que Job maldijera a Dios en su cara, pero Job terminó bendiciendo a Dios de rodillas. Satanás insinuó que Job era piadoso, que Job mantenía una integridad por interés, una integridad hipócrita. Pero Job evidenció que no importaba cuál fueran las circunstancias, teniendo o no teniendo, él estaba firme y fiel delante de Dios. Job dependió de Dios. Cuando él tenía todas esas cosas que después le fueron quitadas, y dependió de Dios cuando esas cosas le fueron quitadas. Y por eso reconoce, Jehová dio y Jehová quitó. La dureza de todas esas calamidades no opacaron el reconocimiento que Job tenía de Dios como soberano y el que maneja todas las cosas, sino que evidenció que él tenía una integridad genuina. Job reconoció el obrar de Dios y se humilló ante ese obrar de Dios sin detenerse a ver los agentes que Dios estaba usando en esos momentos, al diablo, a los sabeos, a los caldeos, lo que pudiera estar usando. Él estaba pensando en que Dios, Él hace que todas las cosas vayan tornándose a un fin que Él se ha trazado. Habéis visto el fin del Señor. Aquí lo que vemos es que Job reconoció que Dios tiene decretada todas las cosas para sus hijos. Y Él tiene decretado de que todo ser humano va a venir a este mundo sin nada. Y así sin nada va a salir de aquí. Y eso fue un reconocimiento y por eso se alivió aún más de la situación que él estaba viviendo. Y lo último, Job reconoció que de parte de Dios venía todo lo que él tenía y todo lo que él había disfrutado con todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, él reconoció que las aflicciones que vienen, porque Él quita esas cosas, también hacen parte de lo que Dios tiene. Y al final, como lo dice el escritor a los Santiago, el escritor de la carta de Santiago, habéis visto el fin del Señor. El Señor tiene un propósito, tiene una meta, tiene un fin con todas las cosas, incluida el sufrimiento. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por permitirnos una vez más revisar un texto de tu palabra. Y ruego que nos permita, Señor, inclinarnos a lo que nos permites entender de ella para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Haz que lo que nosotros tenemos, entendemos y profesamos, cuando sea puesto a prueba, Señor, se evidencie que es genuino. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amados hermanos, hasta otra oportunidad, si Dios así nos lo permite, nos volveremos a ver. Hasta ese momento,
quiera el Señor concedernos esa oportunidad.